¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Carlos Ignacio, soy profesor de matemáticas en escuela secundaria y voy a hacer este video tutorial acerca de un tema muy simple, bastante sencillo, llamado reducción de términos semejantes. Pues para iniciar este tema, una de las cosas que tenemos que dejar bastante claro son los conceptos que constituyen a nuestro tema. Si podemos revisar perfectamente el título, y yo considero que, al igual que cualquier tema de matemáticas, pues nos da algunos referentes acerca del tema que vamos a trabajar. Si observamos, nuestro tema está constituido por tres palabras. Hablamos de la reducción, de los términos, nos referimos específicamente a términos algebraicos, y que estos sean semejantes. Lo primero que nos dice para que nosotros podamos hacer una reducción correcta y acertada es tener en cuenta que dos o más términos algebraicos se pueden reducir si y solo si estos son semejantes. Pero bueno, vamos a empezar revisando qué son términos semejantes, también qué son los términos algebraicos y por qué no hasta revisar brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de la reducción. Cuando hablamos de reducción, nos estamos refiriendo específicamente, en este tema, a la operación de la suma y resta con números enteros. Unos ejemplos muy simples que acá tenemos son las operaciones con números positivos como 2 más 7, que es igual a 9, números negativos, que es menos 8 menos 6, que es igual a menos 14, o números positivos con negativos, ¿no? Más 9 menos 10 es igual a menos 1. Un punto importante en este tema es recordar que lo que estamos haciendo es simplemente operar bajo las operaciones de la suma y en su caso de la resta, dependiendo del signo que estemos ocupando. Como segundo punto es importante que nosotros analicemos en qué consiste o qué entendemos por un término algebraico. Hay que entender de manera sencilla que un término algebraico es aquella composición de cuatro elementos. Tenemos donde se encuentra el signo, el coeficiente numérico o base, la literal y el exponente. Tomando en cuenta que el elemento fundamental para que un término pueda ser algebraico es la literal. La literal. Ya que si recordamos, si llegan a carecer cualquiera de los otros elementos, ya sea un signo, ya sea un coeficiente numérico o un exponente, pues siempre podemos hacer una interpretación que se encuentra implícita. En el caso del signo, si no se encuentra que este es positivo, en el caso del coeficiente numérico y el exponente, que estos equivalen a la unidad. Como tercer y último elemento de este tema es entender cuándo tenemos dos o más términos semejantes. Y esto se entiende que los términos llegan a ser semejantes cuando pueden compartir la misma literal y el mismo exponente. Por ejemplo, acá tenemos menos 9x con 2x. Los dos son términos semejantes porque cuentan con la misma literal y el mismo exponente. No importa que no tengamos el mismo signo, no importa que nuestros coeficientes sean enteros, sean fraccionarios, como nosotros los queramos representar, lo fundamental es que nuestros términos semejantes deben de compartir la literal y el exponente. Teniendo a consideración estos tres elementos, ya podemos entonces interpretar el primer enunciado que habíamos revisado. Dos o más términos algebraicos, y entendemos que es un término algebraico, se pueden reducir si solo si estos son semejantes, entendiendo que solamente vamos a reducir los que cuenten con la misma literal y el mismo exponente. Para que nos quede un poquito más claro esta parte, vamos a revisar un ejercicio. Tenemos acá una suma de puros monomios, donde encontramos 2x más 7y más 5x menos 8y. ¿Qué es lo primero que recomiendo que hagamos? Pues lo primero va a ser clasificar los términos en función de su semejanza.
podemos observar que lo primero que hicimos es agrupar todos los términos que cuenten con la literal x y con el exponente 1 en esta literal. Tenemos acá nuestro 2x y nuestro 5x, que son los dos términos semejantes. Operándolos, entendemos o podemos observar que nuestro resultado es más 7x. Pero todavía nos quedan dos términos, los términos que tienen la literal y. Por lo tanto, observamos si son semejantes y si sí son, lo que hacemos es reducirlo, generando otra operación, más 7y menos 8y es igual a menos y. Ahora, algo importante es, ya que tenemos estos dos resultados, ¿los podemos reducir entre sí? Pues no, no podemos reducirlo entre sí, porque recordamos que para que dos términos sean semejantes, para que dos términos puedan reducir, estos deben de ser semejantes. Por lo cual, nuestro resultado de la reducción se tiene que indicar como la adición de estos dos términos, cada uno con su signo, más 7x menos y. Para que sea más simple esta parte explicativa, yo siempre lo referencio o ejemplifico como cuando nosotros estamos haciendo la adición de cualquier objeto, en este caso de frutas. Si nosotros contamos con una manzana y nos regalan o tomamos una pera, entendemos que tenemos dos frutas. Pero cuando queremos ser precisos en la respuesta, pues no inventamos y decimos que una manzana más una pera va a ser igual a dos manzaperas o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque al no ser elementos con las mismas características, los llamaremos términos o elementos semejantes, pues no se pueden adherir. ¿Qué va a suceder si nosotros hacemos una adición de dos términos que son semejantes? Simplemente estaremos haciendo una especie de híbrido o una especie de mezcla que carece de sentido, como en este caso la manzapera. ¿Cuál sería nuestro resultado correcto? Pues si yo tengo una manzana y tengo una pera, pues voy a tener como resultado una manzana y una pera. En este caso, como no tengo elementos que son semejantes, pues no puedo agruparlos y no puedo reducirlos, lo único que hago es indicar esta operación. Para verificar si nos quedó claro esta parte, vamos a hacer otro concepto, o vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos la operación 2x más 7y más 5z. Lo primero que indicamos es, ¿son términos semejantes? Pues no, evidentemente no, porque aun cuando están compartiendo el mismo exponente 1, nuestras literales son totalmente diferentes. Tenemos x, tenemos y y tenemos z. Por lo tanto, nuestro resultado va a ser exactamente el mismo. Para concluir esta parte del video, es importante que recordemos que para que nosotros lleguemos a realizar una reducción exitosa, tenemos que tomar muy en cuenta que dos o más términos se van a reducir si solo si son semejantes. Entendido que dos términos son semejantes cuando comparten la misma literal y el mismo exponente. Espero que les sirva un poquito este video, que les ayude a repasar en la parte del tema. Y espero subir otros videos y que cada vez vayan mejorando un poquito en la cuestión de calidad, de contenido, de video y de presentación. Muchas gracias.